Estamos de regreso, 10 con 18 minutos. Dábamos un pequeño adelanto antes de irnos a la pausa, Conci, porque Kinky llega al estudio de TVU, se revoluciona y quien pasa al segundo plano es nuestro querido Nicolás Maquiarán. No, es Kinky solo ella la que se revoluciona. Yo creo que son un equipo, son un equipo y los dos tienen el mismo protagonismo, ya que ella se encarga obviamente de hacernos pasar un buen momento en pausa comercial, pero es él el protagonista de este espacio para conocer detalles de los desafíos y de la evolución de la música chilena. Nico Maquiarán, como siempre, un gusto estar contigo nuevamente compartiendo las pantallas. Sí, ya a mí me acuerdo ya cuando fue la última vez que me tocó estar aquí. Pero ¿cuándo nos tocó? Como un par de meses. Sí. Bueno, excelente mes para volver. Música de Halloween parece del año, ¿o no? No. O No, música sí, de Navidad, Sí, por ese inicio de año, yo creo que sí fue o inicio de año. El semestre pasado. Septiembre, excelente mes para empezar a preguntarnos sobre música chilena y sobre todo porque incluso al día de hoy sigue generando muchos debates, ¿no? O sea, ¿qué es finalmente? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llega lo que podemos considerar como propiamente chileno o no? Si nos vamos a la parte legal, el asunto es claro, ¿ah? A ver. En la parte legal es cualquier música creada o interpretada por un chileno o chilenos. chilena, claro. Eso es la música chilena. Punto. Da Claro. lo mismo, ahí no estamos hablando de estilo musical. Y da lo mismo Claro. que viva en Chile o que viva en el extranjero y que la mayoría de su música Exactamente. tenga más carácter desde otro país porque está obviamente viviendo en otro lugar, tenga otra identidad de música. O sea, por ejemplo, Mon Laferte, si es que por ejemplo hoy está desde otra parte del mundo haciendo música muy distinta a la tradicional, a ella ser chilena, ¿su música entonces sería chilena? Por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Uy, Claro. Fui ¿qué yo, hizo ahora? Ese, claro. No fue la Kinky. Sí, por supuesto que eso es música chilena, independiente de cuáles sean, digamos, los elementos que involucre, porque además estamos en el siglo XXI, es decir, ok, tenemos nosotros una imagen tipo del folclore, que es la que generalmente reivindicamos en estas fiestas patrias que se vienen, ¿cierto? Por aquí veía circular los chicos de los bailes folclóricos, ¿cierto? Con atuendos de centro y de sur, es lo que alcancé a ver. Sí. Que por supuesto es una parte, pero una parte que nos habla de una época, de una etapa en la forja de una identidad nacional donde, entre otras cosas, por ejemplo, no estábamos tan comunicados, ¿no? O sea, no solamente el país era una isla separada del resto del mundo por esta tremenda cordillera, sino que además nuestras mismas zonas eran en sí mismas islas, ¿no? Se demora cuánto trasladarse y que eso se fuera masificando, porque Nico, cuando hablamos de música chilena y esa identidad, porque por ejemplo la semana pasada en Multiverso hablamos del jazz y ahí los exponentes que teníamos indicaban como que nos falta, por ejemplo, para tener ese toque del jazz penquista, como ese ritmo, a diferencia, por ejemplo, lo que se habla del rock, que uno dice, escucha un poquito la banda, son de Conce. Pero pasa algo así con la música transversal, que uno diga, parece que esto es de ahí. Particularmente de Eso es Conce, Chile. claro. Sí, pasa. Y de hecho ahí me gustaría plantear un caso, por ejemplo, ya absolutamente conocida por nosotros en el medio internacional, Natalia Lafourcade. Sí, Uno dice mexicana. claro. Inmediato. Pero, Pero, ¿Cuál es el pero? chilena. es tan Claro. mexicana. Tiene- Ahí la estamos viendo, ¿no? En pantalla, porque ella es sobrina de Enrique Lafourcade. Sí, po. Es decir, algo de genes chilenos tiene, ¿no? Claro. Y aquí la vemos en este hermoso concierto, además cantando boleros y ese tipo de música. Y ahí también hay algo de chilenidad en el sentido de que más allá, ¿cierto?, de que su vida ella la hizo en otro lado principalmente, de todas maneras hay algo que está por la tradición familiar, por la herencia familiar que se transmite, ¿no? O sea, si yo me voy a vivir al extranjero, por decir algo, a Uganda, Claro. no es que yo me vaya a adaptar rápidamente, ¿cierto?, a los cánones culturales de allá. Yo me llevo lo mío, ¿cierto? Y es eso lo que transmito de alguna forma a mi familia y me voy mezclando de Claro, alguna forma, finalmente mestizando hacemos una fusión culturalmente. entre mi historia como artista y lo que también voy viviendo en el país donde estoy. Entonces, Exacto. está bien entonces que se diga que la música, por ejemplo, no sé, de Mon o de cualquier artista que está viviendo a nivel, por ejemplo, internacional,
¿Se dice entonces que es música de un chileno o de una chilena más que música chilena? Puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser, porque aquí yo pongo un caso extremo, en el fondo, porque ella Hay en una realidad, cercanía. Claro, no tiene la claro. nacionalidad hasta donde yo entiendo, pero sin embargo tiene los antecedentes familiares. Y sin embargo, ¿a qué voy acá? A que nosotros los chilenos nos encanta reivindicar la chilenidad cuando nos conviene. ¿Ah? Porque, por ejemplo, no sé, el director español Alejandro Amenábar, que también es medio chileno, o sea, sí. no había pisado Chile nunca, ¿cierto? Pero era medio chileno. Pedrito Pascal. Pedro Pascal, que por lo menos él sí Pedrito. viene regularmente a ver a su familia, ¿te fijas? O ese tipo de cosas. La autora de Las 50 sombras de De Grey. Grey, ¿te claro. fijas? Entonces, cuando aparece la gota de chilenidad y nos conviene, decimos, ah, no, si esto es chileno, esto es nuestro. Claro. Pero resulta que en estas fechas se nos sale lo purista. ¿Ah? Parece que en estas fechas es pura cueca, vino y empanada. Ojalá fuese todo el año, la cueca y la Ni empanada. las empanadas son chilenas. O sea, Sí, pues. o sea, hay una versión que es chilena, ¿cierto? Y que harto buena que es, pero... Y empanadas podemos encontrar en casi toda Latinoamérica. Ahora tenemos de todo tipo de Bien, empanadas. lo más probable es que sea árabe, ¿cierto? De Medio Claro. Oriente. Y en todo caso hay como versiones de empanada en todo el mundo. Ahora, acá en Chile había últimamente varios artistas que tienen este componente que de alguna manera buscan ese espacio, ¿cierto? De dónde están los chilenos entre estilos que pueden provenir de otros lados y que son las matrices de lo que ellos hacen musicalmente en el fondo. Y desde mi punto de vista tienen el mismo derecho, digamos, de estar ahí en las fiestas en las fiestas patrias que cualquier otro. sí. Depende, sí, pues no los voy a meter en una fonda tal vez, o si me voy a una fonda rock puede ser. Claro. Claro, yo siempre, o por lo menos uno escucha que cuando, esto es como chileno, porque es muy folclórico. Pero ahí está esa delgada línea de a quién le llevamos folclórico, a lo que se ha ido como visibilizando como folclórico o lo que es realmente folclórico. Exactamente. No olvidemos, por ejemplo, que, a ver, la cueca existe desde hace por lo menos 2 siglos en nuestro país como tal. Sin embargo, llega desde Perú. Sin embargo, toma una forma propia aquí, Sí. característica, ¿te fijas? Llega desde Perú, lo que no quita que tiene influencias de otros lados también. Claro. O sea, a españolas, africanas, no se ha determinado muy bien. Y resulta que después es un decreto de la dictadura lo que la hace baile nacional. Pero luego de la dictadura también en un gesto político se reivindica esta otra cueca que es la cueca urbana, por ejemplo. Claro. O, La cueca de chora. Entonces siempre hay tal como dices tú, siempre hay un folclore que se reivindica, ¿no? Contra el oficialismo, por ejemplo. En su momento la nueva canción chilena reivindica justamente la misma Violeta Parra, ¿no? Lo que hacen los pueblos originarios, lo que hacen en Chiloé, etcétera. Como diciendo, sí, ok, pero eso no es el único folclore. Y ahora tenemos el cuento al revés, porque resulta que vivimos en una época donde estamos hipercomunicados. Entonces es imposible pensar que alguien se plantee desde una lógica purista, por así decirlo, de lo que es chileno, porque ¿qué es lo chileno hoy en día? Sobre todo cuando hablamos de que América en general es un continente mestizo. Y ahí, por ejemplo, yo les traje algunos casos. Tenemos por ahí voy a mirar aquí. A Chillán nos vamos. Nos vamos a Chillán. Nos No, vamos a hombre. Chillán porque este sujeto que ya tiene alrededor de 34, 35 años es chillanejo. Y hace algunos años atrás, por ahí por el 2018, ganó un premio Pulsar Sí. como mejor artista tropical. Y uno dice, ¿cómo es la cosa? Claro. Y ahí lo estamos escuchando, ¿cierto? A pesar de que lo tropical siempre ha estado muy presente en lo que él hace, no es lo único que él hace. Luego en el 2020 también estuvo nominado, no recuerdo si ganó al Pulsar a mejor cantautor. Sí. Ganó. Ganó efectivamente, Ganó. ¿Y qué es lo que pasa? Que él siendo originario de allá de Chillán, a muy temprana edad, sus padres se separan y él decide irse con su padre que migra a República Dominicana. Y de ahí saca todo el sazón. Claro, entonces él allá, que tendría 14 años más o menos, 15 años cuando se fue, se empieza a involucrar rápidamente con el ambiente musical. Y de hecho, antes de llegar a Chile, él, ya convertido en músico profesional, había sacado 2 discos. El primero de ellos a los 20 años. Entonces, más o menos el año 2014, llega a nuestro país de vuelta. Claro.
y trae en el fondo toda la música que él había cosechado de alguna manera en esa experiencia en Dominicana. Y eso es lo magnífico, ¿no? Que podemos ver de esta fusión de distintas culturas, Nico, donde no solamente lo vemos desde lo musical, él fue el primer exponente chileno que trae música, fusión, ¿cierto? Desde República Dominicana, pero lo vemos también en la gastronomía, lo vemos en tantas áreas también. Claro. Y creo que es tan enriquecedor el atrevernos, ¿cierto? A estas mezclas tan, no sé, tan magníficas, tan ricas, tan sabrosas. Sí, el tema es que la identidad, si bien se expresa en cosas materiales, ¿cierto? O temas como la música, también está un poco aquí. O sea, me tengo que sentir menos chileno por acoger, digamos, yo creo que esa es la palabra, por acoger estas otras influencias, ¿es de alguna manera una falta de respeto? Yo creo que no. Aquí hay una experiencia que es súper auténtica, es decir, él vivió, no solo vivió 10 años en el Caribe, él vivió su adolescencia en el Caribe, que es una etapa fundamental en la que uno se forja su identidad. Entonces, sobre todo lo musical, disculpa, para sumar, con su canción Chillán obtuvo la Gaviota de Plata en el Festival de Viña el 2020. El 2020, justamente. Y si por ahí está el video de la negrita que podríamos escuchar un ratito, ¿no? Sí, quiero justamente que escuchemos un pedacito de lo eso. vamos a buscar, mientras tanto ahí seguimos conversando sobre él, sobre la negrita. Como hemos ido también comentando, Nico, yo creo que ya no va eso de solamente la música chilena, solamente, sino que atrevernos justamente con estas mezclas, ir evolucionando también. Claro, sí. Finalmente estamos viviendo en los tiempos de la globalización y muchos lo ven de una manera negativa, ¿no? Como esto de alguna manera se empieza a comer las culturas locales, y yo creo que eso no es tan así. No es tan así porque las culturas locales siempre son súper resistentes, ¿no? Uno no llega y se entrega fácilmente a lo que viene de afuera, o tan fácilmente como se pretende la mayor parte del tiempo. O sea, yo solamente quiero recordar cuánto se demoraron acá en Concepción desde que intentaron llegar por primera vez a instalarse en el centro de la ciudad las cadenas de comida rápida. Pasaron años, porque en el mall la gente las toleraba, pero en el centro no. ¿Te fijas? Yo que quería tanto la que estaba en Barros, con Rengo. ¿Qué pasó? La única ciudad de Chile y el mundo que no tiene M en ninguna parte más que en el mundo. El auto. Tenemos la negrita. ¿Puede ser posible? Eso solo pasa en Concepción. Escuchemos esto que me parece que es muy interesante. Un día la vi llorando, sin saber lo que tenía. Yo tenía una negrita, esa negrita diabla, caramba, se metió un día De República Dominicana habrá adquirido, pero si tú te fijas, esto es una cueca. Claro. Mi cabeza explotó. Sí, yo lo escucho perfecto. O sea, Es que tú tenías oído musical, por la tonada. ¿Cómo es lo de abajo? ya me lo imagino, Es una bachata, ¿no? Bailando. pero es una bachata que está construida sobre una cueca que es originalmente sobre la los base de la chileneros. cueca, ¿no? Sobre la base de una cueca. Y una cueca que existe. ¿Cómo se llama eso? Que es la base. Claro, la base rítmica, el patrón rítmico de la bachata que acentúa el cuarto tiempo, ¿cierto? Y que la hace característica y que lo vuelve, para efectos de baile, en una bachata. O sea, esto se baila como bachata, pero es una cueca chilena que existía previamente, que él convierte en bachata. Esto es justamente del disco que a él le valió el premio como artista tropical. ¿Esto es 3/4, 6/4? Esto está en 4. Ya, ahí el oído musical arriba Ahí no está un está. chinchinero en el video, Claro. pues mira. E implica hacer toda esta transición, claro, un chinchinero, ¿cierto? En las calles de Santiago, pero también ahí los abuelitos bailando bachata, te fijas, con una pinta que es un poco híbrida también. Y esto es el resultado justamente de esta experiencia. Y fíjate que ese detalle es también súper interesante, ¿no? Como él va armando una narrativa en el videoclip que tiene que ver con esta chica que es migrante en el fondo. Claro. Y eso es una cuestión que yo creo a la que también tenemos que abrirnos de una manera diferente, porque por un lado sabemos que el tema migratorio descontrolado ha generado algunos conflictos, pero esos conflictos no necesariamente tienen que ver con las personas en sí o con su calidad, etcétera. Entonces, de pronto esto también nos hace preguntarnos qué es lo que aceptamos de estos cruces, ¿no?
a qué turista, por ejemplo, aceptamos y a qué migrante no. Lo voy a es que decir eso así. hablamos, claro, como el extranjero, el migrante. Ahí Claro. depende de la nacionalidad muchas veces, sin tener tampoco ahí la concepción de que el chileno, ¿cuánto ha salido No nos a otro olvidemos territorio? que por circunstancias que mejor no mencionar, varios chilenos tuvieron que salir de este país. Y estamos conmemorando, Así ¿no? En claro, que estos estamos 50 años conmemorando del golpe. y que también en los países a los que llegaron en muchas ocasiones supusieron un conflicto porque los hábitos culturales que traían eran diferentes. Exacto. Y la gente que lo recibía con la intención también de adaptarse o de ofrecerle condiciones, ¿cierto? Y eso siempre es problemático en todos lados del mundo. o sea. Finalmente es un derecho del ser vivo. Claro. El migrar. Entonces, obviamente hay gente mala que ingresa a un país, gente buena, Claro, por como en distintas todos lados. causas, ¿cierto? Pero finalmente es un derecho. Y tiene que ser siempre positivo el darse esa oportunidad de quizás buscar un lugar mejor. Hay perritos cariñosos, hay otros que muerden también. Sí. Con esta Muy programación. cariñosa aquí. Le da Bueno, Tinky Winky. vámonos un poquito A más Curicó al norte, nos vamos sí. ahora. A Curicó, aunque ellos ya migraron a Santiago. Ya. Porque lamentablemente en este país funciona así. O sea, si yo me quiero insertar en una industria nacional y que funcione, en algún momento voy a tener que instalarme. Es como en el chileno que Santiago. se va a México. Exactamente, si yo quiero ya internacionalizarme me tengo que ir a México o a Miami, que ha ocurrido muchas veces. Esta es una banda que yo encuentro notable, su nombre es Cuervos del Sur. Ya a estas alturas se ha hecho bastante más conocida. También tuvo por ahí algunas nominaciones y premios Pulsar, creo que por el año 2020, como Mejor Artista Rock y también como Mejor Arte de Portada. Pero ellos ya llevan casi 10 años tocando y 10 años siendo bastante fieles a esta propuesta de un rock que tiene elementos de rock pesado, que tiene elementos de rock alternativo, algo de grunge, Pero mezclado algo con lo de mejor, ¿no? Que progresivo, es el... ¿Qué mejor fusión que el rock, pero con raíces? con raíces, y Entonces eso yo es creo que interesante. ese menjunje no puede ser más atractivo para los amantes del rock y para los amantes también de la música desde los orígenes de un país. Claro, ahora no nos olvidemos que de todas formas aquí en Concepción también tenemos bandas que hacen este Sí. tipo de fusión y de manera súper interesante, ¿cierto? Aquí yo simplemente estoy tratando de apuntar a algo que sea más transversalmente conocido a nivel nacional y que se han ido forjando una carrera de forma bastante progresiva, bastante lenta, pero también sistemática, como digo, desarrollando una propuesta que es súper Eso es súper como consistente. Es como vendría siendo como lo que hacen los Jaivas. Los Jaivas es como considerado rock. Claro, lo que pasa es que los Jaivas lo hicieron con el rock de su época y con las herramientas que había en su época. Entonces uno perfectamente podría hacer esa analogía, que ellos con elementos de un rock ya más moderno, diría yo más noventero, y de ahí para adelante. Como más panquetas, así como más malulo. Sí, claro, como algo de grunge, algo de nu, algo de rock progresivo, ¿cierto? De pronto uno escucha unos tintes, qué sé yo, de Dream Theater, de Tool. Claro, Y con música que puede llegar a ser bastante compleja, pero siempre reivindicando este elemento, no solamente chileno, sino que en ocasiones también latinoamericano, ¿no? Porque también tenemos que entender que hay un complejo cultural que es latinoamericano, ¿cierto? Las fronteras las ponemos nosotros. pues, Exacto, las fronteras las inventaron los seres humanos. Y fíjate que yo invito mucho a escuchar esto porque hay otras bandas que han hecho esto, bandas más recientes, incluso de gente más conocida eventualmente, que han intentado estas fusiones, pero yo creo que ellos son los que de alguna manera funcionan como el grupo bisagra en el sentido de plantear una propuesta, plantearla de forma sólida, desarrollarla, mantenerla en el tiempo y finalmente, aunque quizás no son tan ultra conocidos, son bien conocidos en el país, pero digamos que para los estándares de la industria musical nosotros no somos nada. Son finalmente ellos los referentes, me atrevería a decir yo, actualmente, respecto de este tipo de música en particular, de un rock de raíz. Exactamente, y obviamente están catalogados desde el 2010 dentro de las bandas más importantes de música de rock de nuestro país. Y eso tiene que ver justamente con una necesidad que probablemente tenemos como sociedad, que es volver a los orígenes. Lo hablamos tan frecuentemente en nuestro programa sobre las plantas naturales, sobre reconocer la historia de tantas cosas en este mes de septiembre, obviamente en particular, pero
Pero eso queremos, conectarnos con los orígenes. Los mismos videos que estamos viendo a continuación, ¿verdad?, de la banda, Sí. nos hacen comprender que queremos volver a eso, Sí, queremos reconectar con totalmente. eso. Por eso que a veces ha estado tan perdido también, Nico. Y volver también a recuperar las narrativas, por ejemplo, de los pueblos originarios o de otras épocas de nuestro país, que es súper importante actualmente, ¿no? O sea, últimamente yo he observado, desde hace un tiempo ya, pero que está muy vigente, por ejemplo, la recuperación de lo que fue la cultura Selknam, Claro, ¿no? sí. Con todo lo que pasó en su momento, ¿cierto?, que la exterminaron, y ellos también muy comprometidos con ese tipo de relatos, ¿cierto?, con esa historia, en este caso con al pueblo mapuche también. El sueño de la Machi, me parece que se llamaba el disco justamente que le valió algunos premios. Y aquí yo quiero decir algo que, bueno, así como Vicente Cifuentes, yo muchas veces lo he usado como ejemplo en las clases para poner un poco ahí en tensión las cosas. También cabe la pregunta sobre qué es finalmente la tradición, porque esto de la identidad necesita reafirmarse. Totalmente. Y uno necesita justamente reconocer un piso respecto de dónde pertenece, de dónde viene. Pero siempre se defiende mucho la tradición. ¿Y qué es la tradición? Porque finalmente para que la tradición sobreviva, no se sustentan los elementos que permanecen en el tiempo. Para que esos elementos permanezcan, son muy dependientes de aquellos que cambian. Es decir, si bandas como esta no existieran, las generaciones jóvenes habrían probablemente desconectado totalmente Exacto. de las tradiciones, de ese arraigo, ¿cierto?, de esa conexión con el territorio. Nico, y cuando hablamos, por ejemplo, acá es el rock, y si nos vamos a lo electrónico, También hay. porque cuando hablamos de electrónica hablamos de sintetizadores, de otros Claro. elementos ya más modernos, la tecnología llega con todo ahí, po. Claro, y cuando Wendy Carlos hizo su disco con Bach electrónico, ya uno puede decir, ya, aquí se puede hacer cualquier cosa. Y que es bastante bueno por lo demás, muy reconocido en su época. Y acá en Chile yo creo que podemos destacar una banda, una agrupación, en este caso originaria de Santiago, ellos, que fíjate que si bien es conocida también, no tiene tanta presencia en nuestro país porque ellos han sabido despegar hacia una carrera internacional. Si bien acá en Chile la electrónica tiene un espacio, tiene una escena, digamos que los principales consumidores de música electrónica, techno, rave, house, qué sé yo, y ese estilo, son los europeos, ¿no? Claro. Porque allá hay toda una tradición que tiene que ver con lo que las músicas populares tomaron de las músicas concretas de la tradición académica, por allá por la década de los 70, ¿cierto? Y que dio origen a lo que nosotros entendemos como la música electrónica techno, más allá de que siempre se atribuye su origen a Estados Unidos, no es tan así. Ah, mira, podemos darle un Claro, y día si uno empieza a una mirar los años 70, hay muchos compositores, creadores de música electrónica que son trascendentales y referenciales. Y en el caso de nuestro país tenemos esta agrupación denominada Matanza, que mi experiencia personal, cuando los escuché Vamos una a vez cambiarle en imágenes un- entonces ahora Matanza, compañeros, para Sí. ir también hablando de este trío de DJs que se ha dedicado a fusionar esta cultura, ¿no?, de la Exacto. música electrónica, Electro Club. Vicente Vázquez, Luis Galvez y Rodrigo Galart. A los Cuervos del Sur no los menciono porque además han cambiado la Eso, agrupación. eso, Son hartos. Oye, ¿y dónde lo Eh, escuchaste? A ver, cuéntanos esa Ya, experiencia. estaba yo en alguna de esas reuniones informales con colegas de musicología en algún local de allá de Santiago y de repente empieza a sonar este tecno y típica música que te ponen de fondo aquí como cuando vas a cualquier pub y de pronto Han venido con se dicen, ¿ah? sí, se han estado acá. Ah, mira. Eh, A ver, subamos un poquito el... Ya, me percato que eso que está sonando tiene involucrado entre medio la partida de Víctor Jara. Estás escuchando la partida de Víctor Jara versión tecno. Esto hace Oye, varios que años debe atrás. salir con el Nico que estemos conversando de repente. Queda así como, a pendiente, ver. queda pendiente. Pasa, me pasa mucho. Y yo, ¿y qué es esto? Así como, ¿qué estoy escuchando? Y en un grupo de amigos también musicólogos les digo, oye, escuché esto, me llamó la atención. ¿qué?". Shazam, inmediatamente. Claro, en ese tiempo no lo usaba todavía. Y claro, uno me responde, no, ese es el grupo Matanza. Y claro, lo empecé a investigar y justamente acá se da algo muy interesante que yo había visto tal vez en una banda chilena como Transubiriano, pero Transubiriano hace algo como esto en términos de world music, ¿no? Claro. De traer músicas tradicionales de diferentes lugares del mundo. Pero en el caso de Matanzas hay también una intención de
fusionar la música electrónica con los elementos de las músicas tradicionales chilenas, principalmente músicas andinas, no únicamente, y también traer los repertorios clásicos, digamos, de la música chilena popular. Entonces de pronto tú vas a estar escuchando algo de ellos y te vas a encontrar con que efectivamente... Pero no es copia. No es No, para copia. nada. Ellos hacen dubs, hacen remix, qué sé yo, lo transforman en una música tecno bailable. ¿Ah? O escuchable, porque también es muy escuchable, donde de pronto tú ves aparecer efectivamente fragmentos de Los Jaivas, fragmentos de Violeta Parra, ¿cierto? Fragmentos de Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, la cantata Santa María, qué sé yo, que aparecen reversionados estos temas con estas bases de música electrónica. Claro. Es la primera banda chilena que reúne, ¿cierto?, este mix y este estilo de música y que también la conectan con lo, Claro. lo original. Que ganas de estar en algún lugar escuchando también esta gran fusión de estos Sí, DJs es bien tan interesante. Yo reconocidos. lamentablemente no he tenido la oportunidad aún de escucharlos en vivo, porque obviamente con todo el aparataje, amplificación, escuchar este tipo de música es otra experiencia, pero al menos sí hay bastantes videos en las redes donde uno puede verlo, como hay, ¿cierto?, operando en vivo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Porque recién hablaba de Transiberiano, que se parece un poquito, pero no es propiamente chileno, sino que apunta a la world music, que ellos, además del trabajo con los sintetizadores, ¿cierto?, las tornamesas que ustedes pueden ver ahí, ya ven como uno de ellos está tomando una quena, Claro. porque como parte de la performance en vivo y en estudio, ellos también involucran en directo, ¿cierto?, la interpretación de instrumentos tradicionales. Ahí, por ejemplo, una calimba y en cualquier momento se introduce la quena. Oye, yo quedé como peina para atrás. Sí, es que es como, Sorprendidísima. Es que es raro, claro, es como una fusión que dentro de lo que uno tiene el concepto como folclore, a eso voy, insisto, pero acá como esta fusión dentro de esta modernidad, aparte que uno este tipo de música la relaciona inmediatamente como la bohemia, noche, disco, Claro. botellita de agua O y hay oscuridad. como está el uso hoy el día, esto es una música muy ñoñoína, dirían algunos. Claro, totalmente. Pero a mí, fíjate que me gusta bastante, porque más allá de las Interesante, etiquetas totalmente. que se le pongan, me parece que musicalmente es muy interesante y es muy propositivo. Por ahí me parece que hay un audio, que si se puede poner de fondo, que es Antigua América, si no me equivoco, con música de los Jaivas involucrada en la performance. Ahí estamos viendo, como tú ves, y como toda la gente puede acompañar también las imágenes que, como bien habla Nico, lo integran Vicente Vázquez, Luis Galvez y Rodrigo Gallardo, ¿cierto? Esta se inició este camino musical como DJs y que hoy día están incluso haciendo giras a lo largo Claro, internacional, o sea, en toda Europa. Permanentemente tú ves publicado en sus redes que no, si ahora estamos en Alemania, estamos en tal festival. Algunos de los videos que están en sus canales son, o en otros canales en realidad, son de festivales importantes, internacionales, en Estados Unidos, Europa. Y la verdad es que yo recomiendo mucho escucharlo. Entonces, para los que no les gustan las fondas con cueca, vino y empanadas, como decíamos, esto también es una opción súper viable De de todas maneras. reivindicar lo que es propio Y en otro estilo. Y como dice el Nico, incentivar a las nuevas generaciones, que a través Claro. de lo nuevo, pero que también este vínculo con lo tradicional, hace que sea mucho más cercano para ellos y quieran escucharlo. Entonces seguimos haciendo que la gente, a pesar obviamente de que vamos cambiando de generaciones, sigan disfrutando de la música que tiene esta mezcla de lo nuevo, pero también de lo tradicional. No entendamos que esto es folclore porque no lo es, Claro. ¿ya? Pero existe lo que Manuel Daneman llama la aplicación del folclore, que ya es como Exacto. el uso artístico, estético, donde yo puedo tomar estos elementos creativamente e incorporarlo. Y también es una manera de reconocer lo propio y absolutamente legítima. Entonces no nos olvidemos, frente a la pregunta desde donde partimos, que esto también somos nosotros. Así de simple, y no hay mucho que pelear, ahí puede gustarme, Les puede guste o no les gustarme. guste, que ese es el tema para siempre. los gustos están los colores, escuché por ahí, pero esto está ahí, está disponible y es interesante irlo descubriendo. Sí.
Y Kinky ya se la apagó la batería. Sí. Ella ya se derritió ahí, se echó. Quedó muy, Sí, quedó muy está relajada líquido, también. quedó en esta estado amiga, ¿no? líquido. de sólido Es su banda favorita, ¿no? Sí, parece que entró en la habitación En chill out. catarsis, en la catarsis. Luego de esta conversación muy agradable como siempre, Nico. Tengo un avisito que que vuelva pasa. el Nico, que Uy, vuelva el despertate la Nico, guagua, que oye. vuelva. Él también quiere que vuelva. Mira, te Yo está la veo, diciendo yo ahí, la vuelve, veo Nico, muy, vuelve. muy roja, muy sonrojada. Es que la besuqué mucho. Le dije, "Tócala Quedó con bien". todo el ruche de coño. Oye, yo quiero aprovechar la instancia para informar a la comunidad en general y sobre todo a la comunidad académica, estudiantes de pregrado, posgrado, de la universidad o de otras universidades que tal vez nos puedan ver a través de las redes. Si usted tiene un amigo, una amiga que está estudiando tal vez en Chile, en el extranjero, que entre dentro de esto que voy a mencionar, avísele, mándele este video, mándele los enlaces de internet, porque como director de la Cátedra Violeta Parra, en este momento voy a hablar, decidimos junto a la Fundación Museo Violeta Parra, con que trabajamos en conjunto, extender el plazo de postulación al premio Tesis Violeta Parra. Ya, y este es un premio que se entrega a los trabajos de grado que se realicen en cualquier grado, sea licenciatura, magíster, doctorado, ahí no hay distinción. Y ojo, que al momento de evaluar también ha habido peleas importantes ahí porque uno pensaría, no, un doctor está en ventaja, a veces no es tan así. Trabajos de cualquier grado, de cualquier universidad, actualmente ya no hay límites, ya se puede postular tanto desde universidades chilenas como extranjeras, ciudadanos tanto chilenos como extranjeros, que estén realizando estos trabajos sobre Violeta Parra, algunos de sus aspectos y por supuesto la cultura popular que ella de alguna manera representa. Entonces esto que había cerrado a fines de agosto se extiende hasta el 26 de septiembre, justamente para procurar una mayor diversidad en los trabajos respecto de los que han ido llegando, porque uno de los sellos justamente de las tesis que han sido premiadas es la diversidad tanto desde el punto de vista de las temáticas, de la procedencia, de género incluso. Ha habido 2 mujeres ganadoras dentro de los 3 premios. Importante lo que dijiste también para no desmotivar a quienes están en pregrado, que también ahí se sumen, Sí. que muchas veces uno dice, oye, a lo mejor mi tesis de pregrado no la van a tomar mucho en cuenta. No, pero para ahí- nada. Hubo una que tuvimos muy bien considerada en algún momento. Han llegado tesis desde la historia, han llegado tesis desde ganadoras, desde el arte en general, la estética, desde la musicología, desde la lingüística. Mira, Entonces sí. esto realmente es muy abierto porque lo que se valora es justamente lo significativo del aporte respecto a la construcción de conocimientos sobre Violeta Parra y también que ayude de alguna manera a ampliar la mirada, porque si bien reconocemos que es una artista integral, generalmente la observamos desde la música, ¿cierto? Desde la poesía también asociada y desde las arpilleras y el resto como que se nos pierde. Claro, o sea, conocer hasta toda escultura la real tiene. esencia, todo lo que fue Sí, también claro, como artista integral. Entonces, la invitación está hecha, está hasta el 26 de septiembre la posibilidad de postular. Las bases las pueden encontrar en la página del Museo Violeta Parra, ¿cierto? museovioletaparra.cl, también en la página web de la Cátedra Violeta Parra, que es catedravioletaparra.udec.cl, ¿cierto? Y ahí están los enlaces con las bases, con el formulario de postulación, el correo donde hay que enviar los antecedentes, ¿cierto? Y todas las indicaciones. El premio es $1.000.000, un galvano en reconocimiento y también la publicación de la tesis en un formato que es nuestro, digamos, y que pasa a estar dentro del repositorio bibliográfico de nuestras instituciones, ¿ya? Porque la idea justamente es que esto, intención de ambas instituciones en el fondo, que esto llegue al macro de la comunidad y ojalá que este conocimiento también se transforme, como hubiese querido Violeta Parra, en algo que aterrice al ciudadano de a pie y no que se quede en las estanterías de las bibliotecas universitarias. Qué magnífico proyecto, un aplauso para ti, Nico, de verdad un placer como siempre tenerte acá, un gran aporte para nuestro canal, así que te estaremos esperando prontamente para poder seguir disfrutando de tantas cosas que también tienen que ver con la música, con el arte y con la cultura. Nos vemos en una nueva Muchas gracias a instancia. ustedes Un y gusto. a todo el equipo de TVU, por supuesto. Sí, hay Kinky también que se roba nuestro corazón cada vez que viene acá.